Bien, pues buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, hermanos, vamos a continuar entonces la clase de los reyes. Y hoy vamos a ver otros dos, a ver si nos da tiempo, pero vamos a ver uno que se llama Joás. Este rey es bien raro. Cuando yo lo estaba estudiando dije, ¿cómo? Ahorita va a ver por qué digo que está raro, porque algo muy peculiar en este rey, pero que identifica obviamente la vida de muchas personas. Bien, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y este rey se llama Joás. Dice así, 24:1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. O sea, te puedes imaginar, es un niño, completamente un niño de 7 años. ¿Por qué razón Dios permitió que fuera así? Bueno, pues en su soberanía Él lo determinó. Obviamente un niño de 7 años de edad no tiene carácter, no tiene madurez, no tiene experiencia, pero algo sí tiene: inocencia, pureza. Y en aquel entonces más, ahorita un niño de 7 años, ¿qué pureza va a tener? O sea, ¿qué inocencia va a tener? Son niños asesinos, son niños perversos, son niños increíblemente llenos de maldad actualmente. Es impresionante cómo está la sociedad ahorita, pero híjole, o sea, bueno. En este caso, bueno, pues era de 7 años este rey llamado Joás, y obviamente viene del linaje de los otros reyes. Y dice la Biblia que este rey reinó 40 años. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante. ¿Dios puede hablarle a un niño? Un ejemplo bíblico. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? 12. Entonces, los niños tienen la sensibilidad a la voz de Dios y por supuesto que la escuchan, y por supuesto que un niño puede amar a Dios. Otra pregunta interesante. ¿Puede un niño nacer de nuevo? ¿A sus 7 años? ¿8? ¿Por qué? ¿Usted cree que tiene conciencia moral un niño de 7 años? ¿Qué opinan los demás? Exacto, por eso digo, o sea, ¿hay conciencia moral? Esa es la cuestión. Porque puede haber niños muy maduros, niños que todavía no. Entonces, ¿cuándo nace de nuevo una persona? Cuando ya tiene conciencia moral. ¿Puede un niño ir al infierno? A ver, fíjense la línea de pensamiento que estamos llevando, bíblica. ¿Puede un niño nacer de nuevo? Sí. ¿Puede un niño ir al infierno? A ver, levante la mano los que opinan que un niño puede ir al infierno. No, espérame. Nada más, levanten la mano. ¿Un niño puede ir al infierno? 4. Los demás dicen que no. ¿Qué opinas, Marisol? Ahí les va. Así, fíjense, no se vayan a perder. Así como un niño nace de nuevo en el momento que despierta su conciencia moral para saber lo que es malo y lo que es bueno, en ese momento él nace de nuevo. En ese momento también es candidato para ser juzgado moralmente. ¿Sí? Entonces, tú no puedes decir, ay, es que es un niño, no sabe. No. Sí sabía lo que estaba haciendo, asesinó, mató, robó, hizo lo que hizo en base a su conciencia moral. Y en base a su conciencia moral, una persona es juzgada. Ante la ley terrenal, un niño
no puede ser juzgado por cuestiones legales. Sin embargo, sí recibe un tratamiento diferente legal en una prevención. Se le manda a la correccional de menores, se le dice. Pero sí recibe un castigo. Entonces, un niño, si no tiene todavía una conciencia moral, ¿y quiénes son los niños, Marisol? Los niños desde que nacen hasta que tienen la conciencia moral despierta. Pueden ser niños de 5 años, sí, de ellos es el reino de los cielos. 5, 4, 3, 6, 7, hasta que despierte su conciencia moral. En base a eso, entonces sí es juzgado. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Yo no lo sé. Lo que sí sé es lo que dice la Biblia respecto a la moralidad del hombre. ¿Sí? Entonces, este asunto, y esa es una pregunta difícil, porque sí hay diferentes puntos de vista, y sí va a haber quienes estén a favor, en contra. Yo doy mi punto de vista en base al conocimiento que tengo de la palabra, que no quiero decir que lo sé todo, pero sí hay un fundamento sólido, y es la moralidad. Puedo estar en un error, sin embargo, estoy abierto. Pero en base a lo que conozco de la palabra y en base a la moralidad de una persona, establece este principio. ¿Sí? Entonces, no estaba en mis notas nada de esto, pero bueno, así se dio. Qué bueno, porque de esa forma aprendemos. Bien. Entonces, reitero esto, la moralidad es lo que es la base para nacer de nuevo y también para ser condenado. Ok. Por eso a veces que dicen, pues vamos a bautizar a los niños. O sea, a ver, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 10. Por ejemplo, a mí me tocó en Estados Unidos bautizar a un niño. No, pues tengo 10 años. Y dices tú, híjole, a ver. Y ya platicando con él, sí sabía él la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y en ese caso dije, bueno, sí puede ser bautizado. Bien, entonces, regresando a la palabra. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, con una responsabilidad delegada por los hombres, obviamente, por el linaje, y una responsabilidad delante de Dios. Bien, dice que reinó 40 años, y me llama la atención cómo casi todos ellos, si se da cuenta, reinaron casi lo mismo, 40 años. David, 40 años Salomón, 40 años Josafat, algo ahí en el 40, bien. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. Y subrayen bien este versículo que sigue porque es interesante. Ahorita vamos a ver por qué este rey se me hace muy raro. Pero es un patrón de conducta. Dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Subrayen, todos los días de Joiada, el sacerdote. Durante este tiempo, el rey Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y Joiada tomó para él 2 mujeres. Gloria a Dios, algunos dirían, ¿no? Ahí está, mira, le dieron 2 esposas. Una vez uno me dijo, a ver, ¿por qué en el Antiguo Testamento, por qué Dios permitía la poligamia? ¿Por qué tenían muchas mujeres y Dios no decía nada? A ver, ¿Dios no decía nada? ¿Qué opinan ustedes? Claro. O sea, Dios nunca estuvo de acuerdo y ni va a estar de acuerdo con que un hombre tenga muchas mujeres. Que lo permitió, pues sí lo permitió, pero no era del agrado de Dios, incluyendo a David. ¿Sí? Entonces, tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Él, con la autoridad, ya después de muchos años, ya no era un niño obviamente, él decidió en su corazón hacer algo muy bueno. Pregunta, ¿de dónde vienen las motivaciones del ser humano? Del corazón. ¿Y quién las pone? ¿Quién?
Dios. Dios pone el querer como el hacer su voluntad, dice la Biblia. Este rey dice que decidió restaurar la casa de Jehová. Ahora, ¿por qué estaba así? Por los reyes anteriores. Lo vimos la clase pasada, la anterior. Hicieron lo que quisieron, destruyeron la casa de Dios, fornicaron, se prostituyeron, hicieron y deshicieron. Y este rey, mientras estuvo el sacerdote Joiada, hizo lo recto. ¿Y qué fue lo que hizo? Restaurar la casa de Jehová. Y reunió para esto, versículo 5, a los sacerdotes y los levitas. Y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y ustedes poned diligencia en el asunto. Los levitas y los sacerdotes eran los encargados de las cosas sagradas del templo. Este era un principio que Moisés había establecido para que la casa de Dios siguiera funcionando. Este es uno de los principios por lo cual los diezmos y las ofrendas que se recogen en la iglesia son para el sostenimiento de la casa de Dios. ¿Sí? Y él lo hizo así, encargó, delegó el trabajo a los levitas. Pero miren ustedes lo que pasó, acto seguido. Pero los levitas no pusieron diligencia. Ellos recibieron una instrucción de una autoridad y estos levitas no fueron diligentes. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros por el hecho de ser cristianos. 2, por el hecho de ser padres, etcétera, etcétera. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos de ser diligentes, no perezosos, fervientes. ¿Sí? Entonces hay que ser diligentes. Bien, estos levitas lo hicieron de manera deliberada. Desobedecieron una instrucción, una orden de Dios que había sido establecida por Moisés y ellos no quisieron hacerlo. Como no lo hicieron, versículo 6, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué no lo han hecho? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, en pocas palabras, hicieron lo que quisieron con las cosas de Dios. Y Dios lo permitió. Por eso reitero, a veces podemos ver pastores muy malos, obreros fraudulentos, falsos profetas, falsos maestros, abusos en la iglesia, y todo esto es permitido por Dios con un propósito. En alguna ocasión yo escuché a un pastor muy reconocido, americano. Él dijo: ¿ustedes saben por qué razón existen y están de pie los falsos maestros, los falsos profetas? Esto es para el juicio del pueblo. Porque eso es lo que quieren, eso es lo que tienen. No quieren la palabra, no quieren la verdad, entonces ahí les va la mentira. Y Dios lo permite. Mandó pues, versículo 8, el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Ellos habían abandonado completamente la casa de Dios y todas las leyes que habían sido establecidas. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron. Sí, se gozaron porque dije, ok, ahí está el arca, la vamos a restituir, vamos a reparar, vamos a volver a las sendas antiguas y vamos a reparar la casa de Dios. Y todo el mundo estaba contento.
Y dice el versículo 10, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían en su lugar. Y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. De ahí aprendieron todos estos. Dinero, dinero, dinero. Pero bueno, en este caso el dinero era precisamente para esas cosas y sí se hizo. Versículo 12. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. O sea, el dinero se usaba para la propia casa. Es como, por ejemplo, aquí en la congregación, pues están los de mantenimiento, están los de la alabanza. O sea, hay mucha gente trabajando aquí de tiempo completo. ¿Y de dónde viene el dinero? De la gente, del pueblo, tal y como lo estableció el Señor. Versículo 14. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Y vuelvo a subrayar eso porque es importante, ahorita al cierre lo vamos a ver. Le dije al principio que subrayara otro versículo, ¿verdad? ¿Cuál fue? Que este rey hizo lo recto mientras estaba Joiada. Y aquí vuelve a hacer lo mismo. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. No dice todos los días, de este rey llamado Joás. Interesante. Versículo 15. Y avanzamos en el tiempo. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Joiada era rey? Entonces, ¿por qué lo sepultaron ahí? Fíjense ustedes, y aquí es donde me detengo un poco, en lo que es la honra. Aunque no fue rey, Joiada tuvo la honra ¿de quién? Primeramente de Dios. En segundo lugar, de los hombres. Nuestro pastor nos acaba de compartir hace algunas semanas la gracia de Dios y la gracia ante los hombres. Este principio lo vemos en toda la Biblia. En el caso de este sacerdote que no era rey, tenía una alta estima delante de Dios porque hizo lo recto delante de Dios, aunque no era rey, aunque no era pastor, aunque no era líder, tiene honra delante de Dios al nivel de un rey. Mucha gente busca posiciones en una iglesia. Muchos buscan servir, unos de manera genuina, otros con motivaciones incorrectas. Debemos de saber, hermanos, que no importa lo que hagamos. Cuando el corazón no es recto, de nada nos va a servir. Y cuando el corazón es recto, aunque no seas pastor, aunque no seas líder, aunque no seas rey, tendrás la honra de un rey ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Tú haz, yo hago lo que tengo que hacer. Mi carácter, mi testimonio, mi compromiso, mi entrega a Dios, y Dios va a honrar eso, aunque no sea grande. Yo tuve el privilegio de conocer a un hombre. Trabajé con él en el ministerio durante 15 años. Este hombre tuvo un testimonio tan fuerte en mi vida y en la vida de muchos que lo conocimos. Él no logró ser pastor. Tenía el anhelo de ser pastor. Era un hombre que se entregaba a la gente, amaba a la gente, tenía un corazón impresionante. Era un servidor, era un amigo. Y aunque nunca tuvo el título de pastor,
él era pastor. Cuando él murió, obviamente la iglesia se llenó de muchísima gente que fue bendecida por él, por su vida y su testimonio. Y yo le dije a mi esposa, y se lo dije a su esposa y a su familia, le dije, él es de los que dice la Biblia que el mundo no era digno. No era digno, o sea, nosotros no éramos dignos de él. Tuvo un testimonio tan impresionante. Un carácter de los que tú dices, este sí era un cristiano. O sea, intachable, íntegro. No. O sea, las 9 características del fruto del Espíritu estaban en él. Pero nunca fue pastor, ni líder. Y fue honrado por Dios y por los hombres. Y así fue la vida de este sacerdote Joiada, que tal vez para los ojos de Dios él debió haber sido el rey y no el otro. Dice, muerto Joiada, murió, vinieron los príncipes de Judá. Y aquí es donde viene a cambiar el panorama, ponga atención. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los escuchó. Pregunta, entonces, ¿a quién le ofrecían obediencia antes? ¿A quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién? Contéstenme, por favor. ¿A quién? No está convencido, o no, más bien no sabe, o no está seguro. Los príncipes y todos le ofrecían obediencia a Joiada, no al rey. Eso está... Le hacen más caso a él que a la cabeza, al líder, al responsable. Y eso a veces pasa en algunas iglesias. Dice, y vinieron entonces, como ya no estaba Joiada el sacerdote, vinieron a ofrecerle obediencia al rey, y el rey los escuchó. Pero noten ustedes qué fue lo que pasó cuando hicieron esto. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no entiendo. ¿Qué pasó aquí? Durante todo el tiempo que estuvo el sacerdote Joiada, sirvieron a Dios, hicieron lo recto delante de Dios, pero algo sucedió espiritualmente que en un instante dejaron a Dios. Esto pasa cuando una cabeza cae o cuando una autoridad se va. Hay un proverbio que dice que tales... se me fue... No. Ese está en el Antiguo Testamento, pero hay otro proverbio. Bueno, el principio es el mismo, la autoridad y todos los demás. Pero algo sucedió aquí espiritualmente que en cuanto muere este hombre, todo el pueblo se desvió. Todo el pueblo se desvió, incluyendo a los príncipes que estaban bien. Y dice, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Por eso es importante la cabeza, la que dirige. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está tu lugar de trabajo? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu vida? ¿Quién es la autoridad en tu vida? En una iglesia lo es el pastor, en una empresa es el director, pero en tu vida es Dios. Y si Dios no está ahí, terminaremos exactamente igual. Desampararon la casa de Jehová, de sus padres, y sirvieron a los ídolos. Consecuencias de abandonar a Dios, lo hemos escuchado muchas veces. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Cuál fue el pecado? Abandonar a Dios. Represalias, consecuencias de parte de Dios. Bueno, versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Escúchame muy bien. Cuando una persona se aparta de Dios, que genuinamente estuvo en la presencia de Dios,
Dios siempre te va a mandar amonestaciones. Siempre te hará volver al camino, de una o de otra forma, por una palabra, por un pastor, por un hermano, por una circunstancia, hasta por una película que tú viste, por lo que escuchaste en la radio. Dios te va a hablar. Nadie puede decir, a mí Dios nunca me habló. Cuando una persona se comienza a desviar, siempre van a salir carteles que te van a decir, vas muy rápido, disminuye su velocidad. Cuidado, curva peligrosa. Se aproxima a un acantilado, qué sé yo. Siempre. Y las personas tienen la decisión de escuchar o no. Si esa persona muere en el pecado y llega ante los ojos de Dios en ese tribunal, o más bien en ese trono blanco, porque será para juicio, ninguno de ellos podrá decir, a mí nunca Dios me habló. Siempre hay advertencias. Y las consecuencias de no escuchar la voz de Dios son devastadoras. Dios les envió profetas para que se volviesen a Él. Un acto de amor y misericordia de Dios. Dios no tiene por qué mandarte a nadie, porque tú eres libre. Sin embargo, en la misericordia y en el amor de Dios, Dios te envía. Y dice, les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Qué difícil es cuando un corazón se endurece. No hay poder humano que pueda contra un corazón duro. Si la voz de Dios no la escuchan, cuanto menos a un ser humano. Mas ellos no los escucharon. Que no te pase a ti, que no me pase a mí, de dejar de escuchar la voz de Dios cada día. Versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? Les hablaba a todos, incluyendo a los príncipes, a los que estuvieron rectos delante de Dios en los tiempos de Joiada, a ellos también les habló. ¿Por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Tremendo lo que sigue a continuación, hermano. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el mismo patio de la casa de Dios. Todo por decirles la verdad. Y otra vez, y seguirá sucediendo aún en nuestros días. Siempre que tú hables la verdad y confrontes la verdad, tu cabeza está en peligro de rodar. Sea tu familia, en el trabajo, en donde estés, habla la verdad y siempre tendrás oposición. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Esteban lo mataron apedreado. Todo por decir la verdad. Ahora, hay que saber discernir. Ser prudentes. Porque conozco algunos cristianos que, no, pues yo le voy a decir la verdad. A mí Dios me dijo que le dijera y le voy a decir la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua y yo le voy a decir la verdad. Usted así. Espérame. Así no es. Así no es. Así no se comunica la verdad. Pues es que Juan el Bautista le dijo al rey. Sí, mi hermano, pero ese fue una guía especial de Dios para confrontar a una autoridad así. Tú no eres Juan el Bautista. Tú te llamas Pedro González. No te puedes comparar a personas así. Si Dios te dijo que confrontaras con la verdad una situación, tendrás el respaldo de Dios. Y las consecuencias que tengas por decir la verdad están en las manos de Dios, no en las tuyas. Un pastor que ya falleció tenía una frase que decía, tú obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. ¿Saben quién fue? Charles Stanley. Obedece a Dios y deja a Él las consecuencias. Si Dios te dijo que lo hicieras, hazlo. Confronta.
Cállate, cállate. Avanza, avanza y déjale a las consecuencias. Siempre y cuando sea Él el que te lo dijo. Pero generalmente cuando decimos la verdad siempre habrá consecuencias. A este hombre lo mataron. Era el hijo del sacerdote Joiada del que venimos hablando. Y lo mataron por decirles la verdad. Wow. Versículo 22. Así el rey Joás, que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Se acuerda al principio? Dice, no se acordó, le faltó memoria, de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo. Él estaba ahí. Es más, dio la orden. Híjole, es que hermanos, cuando leemos así, dices, no puede ser. Joás es el típico cristiano que empieza bien solamente de apariencia, pero sin esencia. Y cuando se le quita la cobertura que tiene, refleja lo que realmente es y era desde el principio. Solamente maquilló una vida cristiana. Así hay muchos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, antes mató a su hijo, quien dijo al morir. Aquí no fue como Esteban, de que, ay, Padre, perdónalos. O como Jesús en la cruz, perdónalos. No, aquí fue diferente. Él con los últimos alientos de vida, al ser apedreado, y imagínate los golpes y todo. Él dijo, Jehová lo vea y Jehová lo demande. O sea, esto no se va a quedar así. Aquí vemos que no fue un corazón, perdónalo, Señor. No, aquí fue, Señor, ve y demanda lo que están haciendo. Porque no es contra mí, es contra ti que están haciendo el pecado. ¿Se da cuenta la diferencia? Nosotros podemos elevar ese tipo de plegarias. Señor, ve y que Dios demande esta injusticia. Y para que tú y yo demandemos una injusticia, escucha bien lo que te voy a decir a continuación. Muchas veces demandamos justicia. Señor, es que ve lo que me hicieron. Si tú y yo demandamos una injusticia, mi vida tiene que estar en justicia. El rey David dijo, Señor, tú sabes mi corazón. Tú sabes cómo me he conducido todo el tiempo. Si hay algo en mí que no es recto, tú lo sabes y demándamelo si no es así. Por lo tanto, tengo autoridad moral, espiritual, para demandar justicia. Eso está fuerte, hermanos. ¿Quieres justicia? ¿Ya no dijeron amén? Híjole, ¿no? Qué tremendo. Y es que muchas cosas de las que digo no están en mis notas. Es más, no tengo ni notas, hermanos. Y son cosas que Dios te pone. Esto está fuerte. Es más, creo que es la primera vez que lo digo en 25 años que tengo en los caminos de Dios. Jehová lo vea y Jehová lo demande. A la vuelta del año, versículo 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. O sea, Dios emprendió acciones. ¿Acciones de quién, hermano? De un justo que murió. Y vuelvo al mismo punto y al principio, la justicia. Ok, Dios escuchó la oración, Jehová lo ve y lo demande. Perfecto, vamos a hacer algo. A la vuelta del año, escuchen, a veces Dios no actúa de manera inmediata. Nosotros quisiéramos ver la justicia de Dios rápido y en algunas ocasiones hasta mandar la gente al infierno. Y sí, en la carne te dan ganas de mandarlos al infierno. Y cuando les pasa algo, a veces decimos, qué bueno, para que se le quite. Chocó, se fracturó. Ay, qué bueno. Perdóname, Padre, pero qué bueno.
Pero eso no es así. Dios actuará en su tiempo conforme a su voluntad y propósitos. Pero de que no se quede impune, no se quede impune. Dice, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. ¿A quiénes destruyeron? A los que al principio estaban con Joiada y después se desviaron. Después les llegó el juicio, hermanos. No, es que hermanos, de veras, cuando leemos la palabra y vamos y meditamos y leemos y volvemos a leer, y de esa forma, por ejemplo, yo estudio así. Leo y vuelvo a releer, y cada vez que lees vienen cosas y todo, y Dios te da palabra, te da enseñanza, y encuentra los tesoros. Una llave está aquí, otra llave está acá, el cerrojo está aquí, metes la llave, metes la otra, y abres y impresionante. Bueno, esto fue lo que pasó a los principales que claudicaron en los caminos de Dios. Así que aquellas personas que están con un pie en el mundo y con un pie en Cristo, eso es claudicar. Tengamos cuidado. Dice, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, o sea, eran poquitos, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Dios no necesita números. Dios no necesita números. Él no necesita. ¿Qué dije? A ver, ya me hice bolas. Dios no necesita números. Con uno solo es suficiente para cumplir sus propósitos perfectos. Si es para bien o si es para juicio. La razón, lo vuelvo a repetir, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 25. Y cuando se fueron los sirios, o sea, ya después de la batalla, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él. Tristes. Sus siervos, sus más allegados, lo traicionaron a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. La vida de un traidor. Lo mataron en su propia cama. ¿Quiénes? Los más allegados a él. Se le voltearon. Qué triste, ¿no? Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. No le dieron honra. Segundo rey que no le dan honra, pero sí le dieron honra a Joiada. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeón amonita, o Sabat, hijo de Simri, moabita. Y en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Pero como decía el comercial antiguo, pero esa es otra historia. ¿Sí se acuerdan de ese comercial? ¿De qué era? De chocolate o de algo así. Salía la nana, ¿no? Era frijoles, ¿no? Frijoles. Pero esa es otra historia. La siguiente semana continuamos con Amasías. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenos días.